la W. Hablan los ministros. En el Día del Trabajo saludamos al ministro de Trabajo, el señor Antonio Sanguino. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, María Camila. Muy buenos días para toda la gente que nos escucha y para todos los que están contigo ahí en Estudios en la W. Bueno, señor ministro, una gran noticia, una noticia positiva fue el anuncio de ayer, de las últimas horas. El gobierno nacional anunció el aumento salarial para trabajadores públicos. Será del IPC más el 1,8% para el 2025. ¿Cuál es el efecto de esto realmente en los colombianos? Pues es una muy buena noticia, porque esta negociación ocurre, además, en un contexto especialmente particular. En primer lugar, porque es una negociación que se hace implementando un decreto que se expidió el año pasado, que es el 243, que establece que la negociación debe hacerse de manera unificada. Todos sabemos que hay una fragmentación de la organización sindical de los trabajadores en general y en particular en el sector público. Así que logramos que todos los sindicatos, todas las federaciones y todas las centrales se unificaran en una sola mesa y en un solo pliego de peticiones eligieran unos únicos voceros y con ello se facilitó un proceso de negociación que se denomina multinivel, porque arranca desde una negociación global hasta una negociación particular en municipios y departamentos y en cada uno de los ministerios. Es más o menos un escenario un poco complejo, pero muy útil para unificar demandas y para unificar escenarios de negociación. Y en segundo lugar, logramos un incremento salarial que fue aceptado y que fue acogido por los trabajadores y sus representantes en un marco de estrechez fiscal y de dificultades de las finanzas públicas, que más o menos es comparable con el incremento del salario mínimo, porque lo que acordamos más o menos redondea un 7% de incremento salarial. Queda pendiente, digamos, el resto de lo que está planteado en el pliego, pero confiamos en que antes del 19 de mayo tengamos un acuerdo completo. Y eso ocurre además un día antes de la jornada de movilización del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores en el mundo y en Colombia, cuando precisamente está en la agenda pública la discusión sobre la reforma laboral, los derechos de los trabajadores y la consulta popular que ha propuesto el presidente de la República y el gobierno nacional para revivir la reforma laboral que fue obstruida en la Comisión Séptima del Senado de la República. Señor ministro, ahora que lo oía, entonces los trabajadores van a esperar en el siguiente pago, verán un retroactivo, ¿verdad? O sea, para los funcionarios públicos van a ver un retroactivo en el siguiente pago, porque el incremento pues se acuerda hasta ahora para este 2025. Así es, sí, así es. Es un incremento para el 2025 del IPC más, o de la inflación más 1.8, y para el 2026 del IPC más 1.9, y en el caso de este año será retroactivo desde el 1 de enero del 2025. Señor ministro, varios críticos del gobierno han dicho que estos incrementos salariales van a generar desempleo. ¿Usted qué les dice? Los mismos críticos dirían que si no incrementamos el salario mínimo, entonces estamos empobreciendo a los trabajadores públicos, porque estos críticos se han acostumbrado a criticar y a oponerse a toda decisión del gobierno, sea o no sea favorable al país y al pueblo colombiano. Pero fíjese usted que las cifras desmienten a estos críticos, porque el presidente ha venido incrementando sustancialmente el salario mínimo, por ejemplo, y lo que nos encontramos es que el desempleo sigue cayendo. El DANE, por ejemplo, reveló que para el mes de abril tuvimos un índice del desempleo menor que el de abril del año pasado, y es el menor en los últimos años, desde el 2017,
no teníamos un nivel de desempleo como el que hoy tenemos. Es decir, niveles por debajo de los que habían antes de la pandemia. Y la inflación está en el 5.2. Así que las cifras controvierten, más que lo que digamos nosotros desde el gobierno, las cifras controvierten a estos críticos obsecuentes y obsesionados en contra del gobierno. Ministro, a propósito de lo que menciona del DANE, pues efectivamente el empleo bajó para marzo en 9,6% si se compara con el mes anterior y bueno, como usted lo señala, pero también dice que se aumentó el trabajo informal. ¿Qué acciones están adelantando pues para aumentar el trabajo formal, ya que pues hablamos de derechos de los trabajadores? Pues la informalidad es un asunto estructural de nuestro aparato productivo. La reforma, la ley 789 del 2002, la de Uribe, la contrarreforma laboral, prometió flexibilizar el mercado laboral para disminuir la informalidad. Y fíjese que la seguimos manteniendo en el 56%. Ha bajado levemente un punto porcentual, 1 o 2 puntos porcentuales en este gobierno. Pero sigue siendo un gran problema el de la informalidad. En el sector público, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo nos propusimos formalizar 100.000 empleos. Y hemos logrado formalizar unos 30.000. Así que una acción decidida del gobierno es formalizar mediante la reestructuración de plantas en las entidades públicas, sustituir contratos de prestación de servicio por plantas de personal que garanticen estabilidad laboral en las entidades. Incluso en la reforma laboral está planteada, por ejemplo, la formalización de 60.000 madres comunitarias, que es una población especialmente precarizada en el servicio que le prestan a las comunidades, a los niños y a las niñas del país. Y en el sector privado nosotros tenemos varios programas. Uno de ellos es un programa del Ministerio del Trabajo que se llama Empleos para la Vida, que es un programa de incentivos para aquellos empleadores. Estamos precisamente abriendo la convocatoria que corresponde a este año en la primera, que permita que los empleadores puedan recibir un subsidio del salario mínimo de hasta el 35% del salario mínimo para quienes empleen personas que correspondan a poblaciones especialmente vulnerables, como víctimas de la violencia, mujeres, personas en condición de discapacidad, jóvenes y demás. Sí, ministro, arranca el día cero para consulta popular prácticamente. ¿Cómo están las cargas, ministro? ¿Cómo usted ve las cargas en el Congreso de la República? ¿Qué viene para esa consulta popular? Expliquémosle un poco a la gente cómo va a estar la jornada el día de hoy. No, y vamos a estar acudiendo con el presidente de la República a radicar la solicitud de la consulta popular ante la Secretaría del Senado. Lo haremos en el Capitolio en el transcurso de la mañana, junto con los ministros del gabinete, y la dirigencia social, sindical y popular que acompañan esta iniciativa. Esa solicitud estará acompañada de las 12 preguntas que el país ha conocido y que reviven, que constituyen el alma y la columna vertebral de la reforma laboral. Nosotros confiamos en el talante democrático del Senado de la República en su plenaria, que así como en su momento le permitieron al expresidente Uribe convocar un referéndum o al expresidente Santos convocar un plebiscito, nos permitan a nosotros convocar a la ciudadanía, como lo establece la Constitución Nacional, para que se pronuncie sobre un asunto, que mereció, o mejor, que tuvo una actitud displicente por parte de una comisión del Senado de la República. Para esos efectos están planteadas estas formas de participación ciudadana como el de la consulta popular, para dirimir ese tipo de asuntos y para que la ciudadanía asuma en sus manos decisiones que no quieran adoptar desde el Congreso de la República sectores políticos, como lo que ocurrió con esta reforma laboral. Señor ministro, el gobierno busca 53 votos para anotarse una victoria, pero la tarea no parece ser nada fácil. Por el contrario, pues está como
Todavía los están buscando. Estos serán obviamente pues semanas de movimientos, de cálculos políticos. ¿Cómo prevé esto usted, señor ministro? Pues nosotros tenemos una coalición en el Congreso de la República que acompaña al gobierno, encabezada por el Pacto Histórico, acompañada por partidos como el Verde, como un buen sector del Partido Liberal, un sector del Partido de la U, un sector del Partido Conservador, incluso hay congresistas indígenas y de Cambio Radical, y creemos que eso puede aproximarnos numéricamente a la cifra que necesitamos para que el presidente pueda recibir la anuencia del Senado de la República y convocar con ello la consulta popular. Señor ministro, para algunos opositores, así como quienes están en contra de la consulta, pues han asegurado que no es conveniente llevar al país a las urnas en un año preelectoral, porque esto podría significar básicamente una escalada de esa polarización aún más grave de la que estamos viviendo. ¿Qué decirle a esas personas? Pues dígame cuándo el país no está polarizado en una discusión pública. Siempre. Desde la llegada de Uribe al poder, este país se fue progresivamente polarizando en un debate público entre quienes defienden unas ideas situadas a la derecha del espectro político y quienes defendemos otras situadas al lado de las mayorías y de los sectores populares. Así que, pues eso es consustancial a toda democracia, el debate, la discusión, ¿no? Ustedes ahorita estaban registrando un pronunciamiento de Kamala Harris en Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, así está el debate en Estados Unidos, así está el debate en el mundo. Así que en cualquier momento vamos a encontrarnos con un escenario de debate en donde un sector de la opinión pública se sitúa a un lado y el otro se sitúa en el lugar a veces diametralmente opuesto. Dentro de esas voces, señor ministro, veo una de el exministro Juan Camilo Restrepo y dice que básicamente con esto vamos a terminar con el mejoramiento de las condiciones laborales vía ley y no por consulta, entre otras cosas, porque el resto de los mecanismos de participación que se han utilizado en el pasado han fracasado y que incluso a Uribe cuando estaba en el cenit de su popularidad y que no le ve ningún futuro a esa consulta. ¿Qué decirle al señor Juan Camilo Restrepo? Pues es que nosotros insistimos en el camino de las reformas vía Congreso. Nosotros no nos hemos negado a la posibilidad de que los acuerdos se construyan en el Congreso. Ha sido el Congreso el que no ha querido construir esos consensos, por lo menos en este asunto de la reforma al mundo del trabajo en el país. La reforma laboral que malograron 8 senadores en la Comisión Séptima del Senado era una reforma que había tenido en su tránsito por la Cámara de Representantes importantes modificaciones. Se modificaron 65 de los 82 artículos. Se lograron incorporar propuestas de sectores del Partido Liberal, del Partido Conservador, de Cambio Radical, del Centro Democrático, de los gremios económicos, etcétera, etcétera. Incluso ahora que el Partido Liberal ha propuesto una mini reforma solo para un par de asuntos de una reforma de 82 artículos, nosotros insistimos en que se puede construir un acuerdo en el Congreso alrededor de estos asuntos y lo hicimos enviando un mensaje de urgencia a ese proyecto. Lo que sucede es que la Constitución establece que cuando no se puede atender la demanda o las demandas de la ciudadanía, pues están estos mecanismos. De pronto lo que debe hacer el doctor Juan Camilo Restrepo entonces es proponer una reforma constitucional para que eliminemos estos mecanismos de participación ciudadana, si él considera que son un fracaso, ¿no? Y volvamos a la Constitución de 1886, en donde la participación ciudadana no existía. Seguramente eso es lo que está pensando desde su óptica conservadora el doctor Juan Camilo.
Ministro, ¿cuántos comités se han registrado? ¿Cuál es el registro de esos comités que ustedes han venido pues anunciando durante este tiempo? Pues mira, el registro que tenemos es que se han constituido comités por la consulta y comités por el sí en 14 departamentos del país. Más de 100 comités por la consulta ya se han constituido y seguramente hoy se constituirán otros, y en todos estos días la gente viene agrupándose y organizándose para concurrir a este escenario de participación ciudadana. Contrario a los comentarios, por ejemplo, del doctor Juan Camilo Restrepo, ¿no?, que oficia como ave de mal agüero de esta dinámica de participación democrática y de soberanía popular, hay un enorme y creciente entusiasmo por la consulta popular. La gente está indignada con que 8 senadores quieran decidir la suerte de 25 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral, y la gente quiere tomar el poder en sus manos. En una democracia de verdad, en una democracia profunda, el pueblo habla y el pueblo manda. La soberanía popular es el pilar fundamental de una democracia de alta calidad. Sí, señor ministro, quisiera preguntarle sobre los caminos de esa consulta popular, porque por supuesto ustedes están apostando a que pase en el Congreso de la República, pero también se ha planteado el caso de que si no llega a pasar, el propio presidente de la República lo ha planteado también, se podría sacar vía decreto. ¿Cómo sería, digamos, ese proceso? ¿Hasta qué punto se podría sacar vía decreto? ¿Se podrían modificar las preguntas? ¿Cómo sería ese proceso vía decreto si no se llega a aprobar en el Congreso de la República? No, lo que yo tengo como interpretación legal derivada de la ley 1757 es que el Senado de la República tiene un mes para pronunciarse una vez se radique la solicitud. O sea, hemos radicado la solicitud, la vamos a radicar en el día de hoy, y el Senado tiene un mes para pronunciarse. Si en un mes no se pronuncia, el presidente de la República queda inmediata y automáticamente habilitado para convocar la consulta popular. En el examen de la solicitud, que va con las 12 preguntas como anexo, el Congreso o el Senado, especialmente el Senado, debe pronunciarse sobre la solicitud, no sobre las preguntas. Las preguntas serán las que el gobierno, en cabeza del presidente, le proponga al país para convocarnos a las urnas. Perfecto, señor ministro. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de celebrando y conmemorando este Día del Trabajador. Que les vaya bien hoy. Nos vemos entonces en la Plaza de Bolívar. ¿A qué horas? Pues estamos convocados desde las 9 de la mañana a marchar. Yo creo que hacia las 10, 11 de la mañana, hacia las 11 estaremos en la Plaza de Bolívar escuchando la intervención del presidente de la República. Pero ustedes van a salir del Parque Nacional, van a haber ministros en algunos puntos. ¿Cómo se van a distribuir ahí en el gobierno y si van a acompañar al presidente y a qué hora entra el presidente al Congreso? No, vamos a marchar desde distintos lados. Cada ministerio, cada sector del gobierno nacional se ha convocado en un punto específico. La mayoría nos convocamos en el Parque Nacional. Y aún no nos han dicho de Casa Militar desde dónde saldrá el presidente de la República para marchar, y luego, después de la intervención del presidente, iremos hasta el Capitolio Nacional. En el Salón Constitución radicaremos la solicitud de la consulta popular. Perfecto, señor. Pues muy atentos a eso. Gracias al señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Que tenga una feliz mañana.